Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de todo sobre carbohidratos. Vamos a empezar definiendo qué son exactamente los carbohidratos. Los carbohidratos no son un veneno, no son una amenaza. Los carbohidratos son un macronutriente, uno de los tres macronutrientes principales, que son grasas, proteínas y carbohidratos. Dentro del grupo de los carbohidratos hay distintos tipos. Hay almidones, hay azúcares y hay fibra. La fibra, dentro de estos últimos tres que acabo de explicar, es la excepción. ¿Por qué? Debido a que no puede ser contabilizado como carbohidrato neto, porque el cuerpo no cuenta con la capacidad suficiente o no sabe cómo realizar su digestión, no sabe cómo descomponerlo, no tenemos cómo absorber la fibra. Pero la fibra no deja de ser beneficiosa para el sistema, para el funcionamiento del tracto gastrointestinal en sí. ¿Cómo funcionan los carbohidratos? Es una pregunta que varios se suelen hacer. Los carbohidratos proveen al cuerpo de energía. ¿Y cómo lo realizan? Mediante una vía metabólica conocida, la vía glucolítica se le llama porque justamente hace utilización de la glucosa y se le llama glucólisis. Vamos a pasar a explicar ahora acerca de los tipos de carbohidrato. Existen los simples y los complejos, o también conocidos como enteros o refinados. ¿Cuál es la diferencia? Los carbohidratos que son enteros o complejos cuentan con presencia de fibra, naturalmente hablando. Por ejemplo, el clarísimo ejemplo de los granos. Un arroz integral si lo comparamos con un grano de arroz blanco. El arroz integral cuenta con una presencia de fibra, por lo mismo que no es refinado. Por otro lado, el arroz blanco no cuenta con presencia de fibra. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque a uno se le conoce como complejo y otro simple, y siempre se escucha mucho que nos dicen que debemos priorizar nuestra ingesta de carbohidratos complejos antes que simples por una variable que se conoce como la insulina. La insulina es una hormona de energía producida por el cuerpo que se libera en función a una cantidad de glucosa que el cuerpo libera, que el cuerpo mantiene básicamente en nuestra sangre. Entonces, ¿qué sucede? Los carbohidratos simples tienden a ser mucho más invasivos con la insulina. Los picos, literalmente los altos y bajos de producción de insulina de los carbohidratos simples son mucho más asentados y mucho menos estables que los de los carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque el organismo necesita realizar un proceso adicional para descomponer primero la fibra, que no tiene luego cómo descomponer futuramente y simplemente la pasa por el tracto gastrointestinal hasta que la excretamos. Y por otro lado, el resto de los nutrientes adicionales también a la glucosa que contenga este carbohidrato. Este proceso adicional hace que la insulina se libere de una manera mucho más gradual y sostenida. Vamos a ver, por favor, observemos este cuadro que les he traído. Es básicamente un ejemplo de cómo fluctúa la insulina comparando un carbohidrato simple con un carbohidrato complejo. Es extraído de la Zone Diet. La Zone Diet se le conoce el tipo de alimentación que básicamente promueve muchísimo el consumo de alimentos enteros, granos enteros, elimina por completo los procesados, cualquier tipo de azúcar refinado, de carbohidrato simple, lo deja al lado y prioriza bastante el consumo de carbohidratos complejos. Entonces, este es un ejemplo de cómo ellos han hecho un comparativo, en realidad es una media del total de una serie de carbohidratos simples que han utilizado para compararlos con otra serie de carbohidratos complejos. Y básicamente así pueden observar cómo literalmente fluctúan estas curvas de insulina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No sé si ven que hay un pico súper alto de insulina, lo cual sí, definitivamente nos provee una cierta cantidad de energía, pero luego pueden evidenciar cómo es la bajada, es súper acentuada. Entonces, ese es el típico, lo que se le conoce como sugar rush. Cuando nosotros comemos un carbohidrato muy simple, algo muy azucarado, ya casi en forma de glucosa prácticamente, sí, sentimos de hecho una cierta sensación de energía bastante elevada, pero luego con el pasar de 1 o 2 horas aproximadamente sentimos también la caída y sentimos que nos apagamos. Eso suele suceder mucho en trabajos de oficina, sobre todo. Un claro ejemplo de esto es desayuno un jugo de frutas. ¿Qué sucede con el jugo de frutas? La fruta es buenísima, ¿ok? Es un alimento 100% íntegro, natural, cuenta con una serie de beneficios de micronutrientes, muy aparte de proveernos de fructosa, que es un tipo de glucosa proveniente de las frutas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros licuamos la fruta, nosotros le estamos triturando literalmente la fibra que esta trae. Entonces, básicamente nos estamos tomando toda la fructosa, sí, con las vitaminas y demás, pero en manera de fructosa libre.
está teniendo un efecto muy similar a cuando tomamos, por ejemplo, una gaseosa o cuando tomamos alguna bebida embotellada con azúcar refinada. El efecto que va a causar en el eje de insulina básicamente es muy similar, para que tengan una idea. Entonces, muy común, alguien se levanta, se toma un jugo de papaya, por ejemplo, únicamente desayuno, no consume nada más. Sí, eso claramente te provee cierta cantidad de energía, pero a las 2 horas, a las 10, 10 y media o 11 de la mañana, sientes ese bajón de energía. Y ahí, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo, como automáticamente como un mecanismo de defensa, busca reponer los niveles de literalmente insulina en sangre. Lo que va a hacer es, te van a comenzar a dar antojos de que vuelvas a consumir un carbohidrato simple. Pero siempre el cuerpo nos va a tender, el cerebro es súper extremista. Entonces siempre nos va a llevar a que nosotros pensemos en la forma más simple y elemental de carbohidrato simple, que acaba siendo azúcar. Por eso es que muchas veces vamos a terminar recurriendo a consumir una golosina, algún caramelo o algún tipo de azúcar refinado. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo para restablecer nuestros niveles de insulina. Por ejemplo, es totalmente distinto si nosotros desayunamos un porridge, un puñado de avena. ¿Por qué? Porque la avena tiene un índice glucémico muchísimo menor que el de un jugo de fruta, por lo mismo que es un carbohidrato complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestra producción de insulina va a ser mucho más sostenida y mucho más prolongada. La caída va a ser muchísimo menor a que si hubiéramos consumido un carbohidrato simple en la contrapartida, ¿no? El índice glucémico es básicamente una notación que se le da a los alimentos, a los carbohidratos, para medir el impacto que tienen en el eje de insulina. Les voy a dejar un link abajo para que puedan ver en Harvard Medical School. Ellos tienen una tabla con 60 tipos de carbohidratos distintos, los más populares, los más conocidos, y el índice glucémico que tiene cada uno, para que lo tengan en consideración. ¿Debemos, no debemos comer carbohidratos? ¿Qué es lo que yo sugiero? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Definitivamente debemos comer carbohidratos. No tiene absolutamente nada de malo hacerlo, no son ningún mal, no nos van a generar ningún prejuicio. Lo que sí considero que está mal es la manera en la que consumimos carbohidratos. Consumimos demasiados carbohidratos. En la gran mayoría de casos, más del 50% de nuestra ingesta calórica total diaria proviene de carbohidratos. Entonces es absurdo, en verdad, es demasiado. No necesitamos tantos carbohidratos, sobre todo si es que no realizamos tantísima actividad física. En el caso de los deportistas es totalmente distinto, porque ellos sí necesitan contar con esta energía, con esta cantidad realmente de energía para poder rendir efectivamente y tener una buena performance en su práctica deportiva. Para aquellos que realizamos deporte de manera recreativa, también definitivamente debemos incluir carbohidratos, pero aquellas personas que no tengan tanto nivel de actividad física deberían tener un poco más de cuidado, sobre todo también con el tipo de carbohidrato que consumen. ¿Por qué? Porque mantener una insulina en sangre muy elevado, muy inestable, que es básicamente lo que podemos observar a través de las curvas, nos puede llevar a también padecer una serie de enfermedades crónicas en un futuro no muy lejano, dependiendo de qué tan extremo sea el caso. Entonces hay que tener esto en consideración. Las grasas, por otro lado, son un tipo de fuente energética mucho más lenta, mucho más sostenida, tiene otro funcionamiento y espero poder explicárselos pronto. Pero sí, básicamente mi recomendación es siempre péguense a los tipos de carbohidratos más naturales y menos procesados que existan, frutas ideales, granos sin refinar, tubérculos, los tubérculos son buenísimos, el camote sobre todo es un gran aliado post-entrenamiento. Eviten consumir azúcar, glucosa en su estado más puro, porque es súper invasivo para el cuerpo. Si lo que van a realizar es una práctica deportiva, pueden priorizar la ingesta de fruta, siempre en torno al entrenamiento, que no solamente les va a proveer de cierta cantidad de fructosa, la glucosa proveniente de la fruta, sino que también les va a proveer de otra serie de funciones. Por ejemplo, la sandía, sabemos que es un precursor de L-citrulina, que es un aminoácido fundamental para la recuperación post-entrenamiento. Entonces, tienen también esta serie de otros beneficios que, por ejemplo, quizás un plato de arroz blanco no traería. Entonces tengan esto en consideración siempre a la hora de escoger un carbohidrato respecto al otro. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias por verlo. Si tienen cualquier otra duda o consulta, déjenmela en los comentarios. Yo encantado de respondérsela. Nos vemos el siguiente domingo nuevamente en el canal.